Bien, jóvenes, buenas noches, agradeciendo siempre a Dios y a ustedes por su presencia aquí en el curso de instalaciones eléctricas. Vamos a recordar un poquito, perdón, perdón, la clase anterior o la clase pasada, cuáles son las diferencias o cuáles son las clases de corriente eléctrica. ¿Quién de ustedes me puede decir? La clase pasada vimos alterna y continua, profe. Alterna y continua. ¿Y en qué se diferencia una de la otra? La corriente continua, ¿en qué se diferencia de la corriente alterna? A ver quién me puede decir. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Juan. La corriente continua es una corriente, ¿cómo le puedo decir? O sea, que son las que vienen en baterías o pilas, es de menor voltaje, ¿cómo le puedo explicar? A ver. No, está bien, muy bien. ¿Y la alterna? Y la alterna es la que viene de la central eléctrica, pues, ¿no? O sea, es de mayor voltaje y se usa, pues, para domicilios, artefactos eléctricos, pero ya de mayor voltaje, pues, ¿no? O empresas. Claro, pero... Hay algo que me falta ahí, profe, no sé cómo explicarlo. Mira, la corriente continua, tanto como la corriente continua como la corriente alterna, pues tienen altos voltajes. ¿Ya? La única diferencia entre una y otra es que la corriente continua no la podemos transportar o trasladar a grandes distancias, a diferencia de la corriente alterna, ¿no? Claro que la podemos trasladar, okay, pero hay que utilizar generadores, una cosita más brava. Pero te felicito porque la idea está clara, ¿no? Vamos a tener, muchachos, de que la corriente continua es pues la que conocemos nosotros, ¿no? La que la obtenemos mediante una pila, una batería, etcétera, etcétera, ¿no? Un dínamo. Y nosotros hemos visto la clase pasada que el símbolo de la corriente continua era pues una línea horizontal y debajo una línea entrecortada. Ahora, lo que va a mandar, acuérdense, va a ser este señor, el generador. Aquí tenemos qué tipo de circuito eléctrico. Vamos a tener un circuito de corriente continua porque se está utilizando como generador una pila, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Y también vamos a tener un circuito de corriente alterna porque nuestro generador es un tomacorriente, o sea, la luz eléctrica. Esas dos diferencias hay que tenerlas bien en claro. Vamos a tener un circuito de corriente continua. ¿Por qué es de corriente continua? Porque el generador va a ser una pila o una batería. Va a tener polaridad. Y este circuito va a tener, pues, como ya hemos visto, el generador que va a suministrar una tensión eléctrica. Vamos a tener los conductores y vamos a tener el elemento receptor, ¿no? Y de igual forma, en el circuito de corriente alterna vamos a tener nuestro generador, vamos a tener los conductores, vamos a tener el elemento de maniobra y vamos a tener el elemento receptor. ¿Estamos, muchachos, ahí? Y el símbolo pues de la corriente alterna es como si fuera un gusanito, una onda senoidal. Hasta ahí estamos, jóvenes, porque esto debemos de saber diferenciar. Un circuito de corriente alterna es la luz eléctrica de mi casa, esa es corriente alterna.
la luz que me proporciona la empresa eléctrica, y el circuito de corriente continua es pues la corriente que nos da una batería, una pila, un dínamo, ¿no?, que tienen corriente continua. Ahora, pero ¿cómo puedo yo comprobar las magnitudes eléctricas en los circuitos? Porque yo voy a tener un circuito de corriente continua y un circuito de corriente alterna, ¿no? ¿Cómo se llamarán estos instrumentos y cómo se utilizan? Bueno, nosotros vamos a tener lo siguiente, recordando un poquito. Vamos a tener el circuito de corriente continua, vamos a tener el circuito de corriente alterna. Ambos van a tener las mismas magnitudes. Miren ustedes aquí en la diapositiva, van a tener las mismas magnitudes. Van a tener, estas magnitudes van a ser la tensión eléctrica, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. ¿Estamos, muchachos? Van a ser estas tres magnitudes. Tanto el circuito de corriente continua como el de corriente alterna van a tener las mismas magnitudes. Ahora, ¿cuál va a ser la unidad de medida? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la unidad de medida de la tensión eléctrica? Voltio, profesor. Ya estás por ahí en singular. Me lo has dicho en plural. Frank. El voltaje. No, me has dicho voltios. Pero el singular. Tú cuando me dices Voltio. Voltio, ¿no? Entonces, la unidad de medida de la tensión eléctrica es el voltio. Ya, los voltios. 1 voltio, 10 voltios, 20 voltios, 220 voltios. Vamos a tener, por ejemplo, una pila va a tener 1.5 voltios, pero en nuestra corriente alterna, por ejemplo, en nuestra casa, nos está llegando 220 voltios. ¿Y con qué instrumento de medición yo puedo cerciorarme que está llegando el voltaje adecuado o hay una caída de tensión? ¿Cómo se llamará el instrumento para medir la tensión eléctrica? ¿O el amperímetro? ¿Voltímetro, profe? ¿O el amperímetro? ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. El voltímetro. Ok. El voltímetro, Entonces. exacto, sirve para medir voltaje. El amperímetro es para medir intensidad de corriente. Ahora, Ok, profesor. estamos muy bien. El símbolo del instrumento de medición del voltímetro, ustedes lo van a ver en los libros, lo van a ver en el simulador, en muchos simuladores. Es un círculo, perdón, es la V encerrada en un círculo. ¿Estamos, muchachos? Ya, este es el símbolo del instrumento de medición del voltímetro. ¿Y cómo se conecta el voltímetro? El voltímetro se conecta en paralelo al elemento a medir. Ya, en paralelo. Eso lo vamos a ir viendo en nuestras clases, poquito a poquito. Luego vamos a tener la siguiente magnitud, que es la intensidad de corriente. ¿Y cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? A ver, el amperio, me dice Frank. El amperio, correcto, ¿no? El amperio. Y su instrumento de medición es el amperímetro. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a incluir la pinza amperimétrica. Ya, la pinza amperimétrica, que el día de hoy vamos a ver la clase sobre la pinza amperimétrica. Y el símbolo del instrumento de medición para medir la intensidad de corriente se llama, o es una A encerrada en un círculo.
Y el amperímetro se mide en serie al elemento a medir. El elemento, cuando yo hablo elemento, me refiero al dispositivo resistor. ¿Estamos? Y también puedo comprobar la intensidad que me está brindando un generador, siempre y cuando haya una carga. ¿Estamos, muchachos? Luego vamos a tener la resistencia eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio. Su instrumento de medición se va a llamar ohmímetro. Y el símbolo es la letra omega encerrado en un círculo. Y este instrumento se va a conectar en paralelo al elemento a medir, pero este elemento resistivo, ya en especial es el elemento resistivo, tiene que estar sin corriente, porque si no malogramos el instrumento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna preguntita? Profesor, una pregunta. En los recibos de servicios de luz, ¿miden con el kilowatt? Si no me equivoco. ¿Eso qué es? Ya, el kilowatt es el producto de la potencia por el tiempo, ya, sobre 1000 de un artefacto. Es la potencia del artefacto por un tiempo determinado. Profesor, buenas noches. Pero, buenas noches. Un ratito, mi estimado, que le voy a terminar de responder a Elizabeth. Ahora, también vamos a tener un elemento, un instrumento llamado batímetro, que nos mide los voltios y los amperios. O sea, el producto de los voltios por los amperios me van a dar los watts, que es la potencia del artefacto. Y para medir esa potencia también tenemos un instrumento llamado batímetro. Y el batímetro me va a dar la lectura de cuántos vatios me está consumiendo un artefacto. Pero yo voy a pagar mi recibo de luz por todo el tiempo que yo tenga encendido mi artefacto. ¿Qué quiere decir? Si un artefacto consume 1000 watts durante 1 hora al día, y si yo lo multiplico por 30, que es un mes, por 30, y lo divido entre 1000, me va a salir los kilowatts hora, que eso lo vamos a ver en una clase posterior. ¿Respondí tu pregunta, Elizabeth? Sí, profesor, gracias. Ahora, ¿quién es el que va a predominar aquí? ¿Cuál de los tres va a predominar? ¿Por qué vamos a pagar nosotros más dinero o menos dinero? Nosotros vamos a pagar más dinero o menos dinero debido a la corriente. Acá, a este señor, por la intensidad de corriente. Nuestra tensión eléctrica en nuestra casa es de 220 voltios, no va a variar. Pero cuando yo prenda un artefacto o un foco, entonces yo voy a empezar a consumir amperios. ¿Estamos? Voy a empezar. Cuando más artefactos tenga encendidos y estos consuman más amperaje, pues de hecho que voy a pagar mucho más en el mes. ¿Estamos? Sergio, creo que tú querías hacer una pregunta. Disculpa que te haya cortado. Adelante, por favor, Sergio. No, profesor, disculpe, lo estaba saludando más. Allá, buenas Gracias. noches, Sergio. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? Bien, seguimos. El día de hoy
vamos a realizar la actividad 11, vamos a conocer los instrumentos de medición y además reconoceremos el uso de la pinza amperimétrica. Ya hoy día solamente vamos a ver los instrumentos de medición, pero vamos a tocar un solo instrumento llamado pinza amperimétrica. Bien, muchachos, ¿conocen ustedes el multitester? Este dibujito que está acá. Sí, profesor, sí lo conozco, pero no sé su uso, no sé usarlo. Muy bien, nosotros vamos a tener 12 instrumentos, ¿no?, muy conocidos. Uno de ellos es el multitester. Y el multitester va a, o proviene de dos palabras griegas, que es multi, significa muchos o varios, y tester, instrumentos. ¿Qué quiere decir? Varios o muchos instrumentos. El multitester, jóvenes, aquí al lado izquierdo de mi pantalla, va a tener una pantalla. Quería comenzar con esto. El multitester los tenemos analógicos y digitales. Los analógicos son los que tienen una bobina de hierro móvil, que ya en el mercado su uso está muy limitado. Ya más se utilizan los multitester digitales. Se dicen que son digitales porque van a aparecer dígitos igual a una calculadora. Ahora, en este multitester vamos a tener una perilla selectora aquí al centro. ¿Ya? Esta perilla selectora me va a permitir pues seleccionar el tipo de instrumento que yo voy a utilizar. Ahora, nosotros vamos a tener 2 voltímetros, 2 amperímetros y 1 ohmímetro, muy aparte de otros instrumentos que son de uso electrónico. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un voltímetro de corriente continua, un voltímetro de corriente alterna. Vean ustedes el color marrón, aquí al lado de su pantalla estoy poniendo mi puntero, aparece la V con el símbolo de corriente continua, ¿no? Ven ustedes la línea continua horizontal y debajo la línea entrecortada en forma horizontal. ¿Qué me quiere decir? Que yo poniendo mi perilla selectora le voy a dar un rango ya a mi instrumento para yo poder medir la tensión en una pila, una batería, etcétera. Y si ustedes observan aquí en este instrumento, en la parte marrón, tiene 300 milivoltios, que es una lectura bajísima, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y el otro es 750 voltios en continuos. ¿Estamos? Luego, vean ustedes el espacio de color verde. El espacio de color verde, ustedes acá tienen la flechita verde y ven en el cuadradito verde, al lado derecho de su instrumento o del instrumento, ven la V con la onda senoidal arriba. ¿Qué me quiere decir? Corriente alterna, ¿no? Corriente alterna, o sea, voltios por alterno. Yo voy a poner mi perilla selectora en esa V cuando quiera medir corriente alterna. O sea, yo voy a tener 2 voltímetros. No puedo utilizar mi voltímetro de corriente continua, ¿no?, y meter las puntas de mi instrumento en un tomacorriente, porque lo malogro. Eso debemos de tener cuidado, muchachos. Y también viceversa, ¿no? El voltímetro de corriente alterna no lo puedo usar en corriente continua, porque lo descalibro, lo malogro. Cada instrumento son voltímetros diferentes para cada uno, para un tipo de corriente. ¿Estamos, muchachos? ¿Hasta ahí?
Ok, profe. Ok, gracias. Ahora, vamos a tener en este tipo de multímetro o multitester también le llaman, vamos a tener en la parte lila, miren ustedes, vamos a tener la A con la onda senoidal arriba, que significa amperímetro para corriente alterna. ¿Estamos? Siempre va a mandar la onda senoidal. Este es nuestro amperímetro para corriente alterna. Y aquí pues en toda la parte lila pues aparece la escala, ¿no? 300 miliamperios, 20 miliamperios y 3 miliamperios. Muchas veces en los multitester la gran dificultad en corriente alterna es que muchos multitester son económicos y traen pues una lectura baja para medir corriente, ¿no? Solamente llegan a medio amper, ni siquiera a 1 amperio. O sea que su uso en corriente alterna es un poquito limitado. Más lo utilizan el multitester los electrónicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener también nuestro amperímetro de corriente continua. Aquí la parte roja, ¿no? Y este amperímetro de corriente continua sí va a tener lecturas altas. Vamos a tener 2 amperios, 10 amperios. Profesor, disculpe, ahí también se puede medir la continuidad, entonces, si un cable está partido o está entero, ¿no? Sí, los multitester, al igual que las pinzas, van a traer un botoncito de continuidad, pero eso lo traen en la parte del ohmímetro. En esta parte de acá, traen, mira, estoy poniéndole una flechita, traen como una barrita sonora. Ese es en el ohmímetro, ¿no? Tú juntas las puntas y va a sonar el pitito. ¡Pi! Suena el pitito, ¿no? Y especialmente está limitando el amperímetro de corriente continua y el ohmímetro. El ohmímetro es un solo instrumento, ¿ya? Y va a tener varias escalas. Va a tener 2K, que significa hasta 2000 voltios, perdón, 2000 ohmios, 220K, 200K, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener ahí el instrumento. Y también el multitester se caracteriza porque va a tener en la parte inferior 3 o 4 orificios. En este caso este instrumento tiene 4 orificios. Un orificio que dice común, vean ustedes acá, COM. En este orificio, aquí, el multitester, nosotros debemos de conectarle la punta negra. Aquí va conectada la punta negra. Estamos de nuestro instrumento. El instrumento va a traer 2 puntas y la punta negra va a ir conectada en el orificio donde dice común. Y vamos a tener la otra punta que es la roja. La roja se va a conectar donde aparezca la V. ¿Por qué la V? Porque yo lo voy a poner ahí para poder medir o utilizar el voltímetro de corriente alterna y el voltímetro de corriente continua. Y al lado aparece el ohmímetro. Entonces también me sirve para medir el ohmímetro. Cuando yo utilice el ohmímetro y los voltímetros, aquí coloco mi punta roja. Pero hay una cosa. ¿Y por qué este instrumento tiene 2 orificios más? ¿Por qué? Uno que dice A y uno que dice MA. Entonces mi punta roja, cuando yo no utilice el voltímetro ni el amperímetro, pero cuando utilice el ohmímetro, la A, yo voy a poner mi punta roja en la A cuando quiera amperios. Y si no quiero amperios, quiero medir miliamperios, lo pongo en mi punta roja en MA.
¿Estamos? Pero nosotros los electricistas, ¿no?, vamos a utilizar bastante la punta negra que va en el común y esta punta donde está voltímetro y ohmímetro. Casi el amperímetro en el multitester no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al otro instrumento. ¿Estamos, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna duda? Pregunten con confianza. ¿No hay preguntas? Bien. Todo claro, profesor. Otro instrumento que vamos a utilizar perdón, es la pinza voltamperimétrica. Aquí yo les presento una pinza voltamperimétrica básica. ¿Y por qué la pinza voltamperimétrica? Volt, muchachos, de voltaje. Me va a servir para medir voltaje y me va a servir para medir amperaje y también ohmiaje. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un voltímetro, voy a tener un amperímetro y voy a tener el ohmímetro aquí en la pinza, ¿no? Muy igual que mi multitester, ¿ya? Y miren, aparecen, vean estos símbolos y vean la pinza. Miren, aquí es una pinza básica. Aquí ustedes van a tener, si observan, donde está 400, 200 y 20 amperios. Esta partecita es el fondo de escala. ¿Qué quiere decir? Cuando esta perilla, el cual yo estoy poniendo mi flecha, la perilla selectora, la pongo en 20, ¿qué quiere decir? Que mi pinza va a medir hasta 20 amperios. Si yo lo pongo en 200, mi pinza va a medir hasta 200 amperios. Y si lo pongo en 400, me va a medir hasta 400 amperios. Pero ¿en qué tipo de corriente, muchachos? ¿Continua o alterna? A ver, ¿quién me puede decir? Alterna, profesor. Alterna, profesor. Alterna. Y la pinza amperimétrica tiene un gancho. Tiene un gancho, una tenaza. Esta de acá, que le estoy poniendo aquí. Esta tenaza, pues se abre y el cable pasa por en medio y solamente va a medir la inducción magnética del conductor y en la pantalla nos va a dar la lectura. ¿Estamos, muchachos? No hay necesidad de utilizar las puntas del instrumento porque mi pinza voltamperimétrica va a traer dos puntas, pero cuando utilicemos la pinza para medir amperaje no necesitamos ni siquiera de cortar el cable, porque con el multitester sí debemos de abrir el circuito y resulta muy peligroso. Estamos, pero con la pinza no. Con la pinza nosotros vamos a medir la corriente que está fluyendo por el conductor sin necesidad de cortar el cable, ya, porque va a haber una inducción magnética en el cable. La pinza detecta esta inducción y arroja la lectura acá en el display del instrumento. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Esto es... Sí, profesor, solo una consulta. Sí, adelante. ¿Con la pinza se puede medir corriente continua también o solamente con el amperímetro? No, con la pinza, hay pinzas que traen corriente alterna y corriente continua, pero esas cuestan un poquito más caras. Ya, hay modelos. Okay, hay modelos. Las básicas, por ejemplo, este es un modelo básico. Estas están un promedio de $10, 40 soles, 50 soles, ¿no? Y solamente trae para medir hasta 400 amperios, ¿no? Y solamente trae amperímetro de corriente alterna. Pero tenemos el modelo Praset
la Fluker, que cuesta ya $100. Es así, pues me puedo medir corriente alterna, corriente continua, puedo medir frecuencia, ¿no? Y otras lecturas más. Ya aumentan las lecturas porque el precio es mucho mayor. ¿Estamos? Ahora, aquí en la pinza vamos a tener también nuestro voltímetro de corriente alterna, y solamente va a tener un rango. En este caso, esta pinza, yo puedo medir hasta cuánto en corriente alterna. Miren, ¿cuánto puedo medir en corriente alterna? 450 voltios, profesor. Hasta 450 voltios. En esta pinza yo puedo medir hasta 450 voltios. Pero basta teniendo la pinza esta básica, porque sabemos que en casa solamente llega 220. Entonces me sirve, ¿no? En corriente alterna. En corriente continua, pues esta pinza yo puedo medir hasta cuánto, 600 voltios. Miren, acá aparece 600 voltios. Viene la línea horizontal y la línea horizontal entrecortada abajo. Observen, ¿no? Y también tenemos el pitito, miren, el pitito o la campanita de continuidad. Tenemos también el ohmímetro. Tiene un ohmímetro el cual me va a medir resistencias o dispositivos hasta 200.000 ohmios o 200K. Solamente hasta 200K. Y va a tener su botón de apagado. Esta pinza voltamperimétrica básica va a tener solamente dos puntas, ¿no? Va a tener la común, que va aquí en común, siempre va a ir la punta negra, y la otra punta es la roja, ¿no? En el otro edificio va a ir la punta roja, el cual yo voy a utilizar las puntas cuando utilice mi voltímetro, tanto en corriente alterna o continua, mi amperímetro, y quiera probar continuidad. ¿Estamos ahí, muchachos? Por favor, preguntas, alguna duda. Profe, no entendí ni michi. Repetimos, no me molesto yo. Profesor, entonces la pinza es, bueno, sí, no, es más completa que el amperímetro, porque no se tiene que poner en el amperímetro. Hay 4 colores con diferentes mediciones, y este es más práctico, me imagino. Mira, el otro es el multitester, no es el amperímetro. Este multitester... Discúlpeme, profesor, el multitester. Claro, este multitester, el multitester, podemos decir que es más de uso electrónico. Los radiotécnicos utilizan el multitester, ¿no? Ellos, cuando desarman profesor, disculpen, los mecánicos de electricidad, de automotriz también. También. ¿Por qué? Porque ellos utilizan solamente voltajes bajos. Exacto. Utilizan voltajes bajos, ¿no? Sí. ¿No? Utilizan voltajes bajos, y también pues utilizan este instrumento porque no solamente tiene voltímetro, amperímetro y ohmímetro, tiene para probar diodos. Y me olvidaba de los amigos electricistas automotrices. Ellos con este instrumento comprueban los diodos que vienen en los alternadores. Podemos probar el diodo, rectificador, podemos probar muchas otras cositas más, ¿no? La batería, profesor, la batería también la prueba. Las baterías la podemos probar con el voltímetro de corriente continua y también con una pinza. Pero ellos no usan la pinza porque ellos no son
electricistas domésticos, pues, ¿no? Son electricistas automotriz. Ellos a lo mucho llegan a 24 voltios, 48 voltios. Pero nosotros como electricistas vamos a pasar de los 450, 440 voltios. Va a llegar momentos, los que se dedican a esta carrera, van a ustedes a utilizar o medir, no medir, pero a comprobar voltajes de 1000 voltios, 2000 voltios. Son voltajes altos, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Bien, lo que ustedes deben de tener en cuenta, muchachos, que en los instrumentos van a aparecer así, puede aparecer, miren muchachos, una A, y en la parte de arriba es una línea continua y una línea entrecortada, que significa que este es mi amperímetro para corriente continua. Y ustedes saben de que la corriente continua tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando yo tenga un circuito eléctrico, por si acaso el amperímetro se usa siempre y cuando tengamos un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Yo quiero comprobar cuánto de corriente me está consumiendo un foquito. Entonces ese foquito tiene que estar prendido con sus dos cables y conectado a la batería. Entonces yo aquí voy a comprobar mi amperímetro de corriente continua. Lo voy a usar respetando la polaridad. Luego yo voy a tener un amperímetro para corriente alterna, que es la A con la onda senoidal. ¿Estamos? Y también en otros instrumentos va a aparecer, de repente no aparece la A con la onda senoidal, sino aparecen en letras la palabra AK, que significa amperímetro de corriente alterna. Leemos, esto está en inglés, leemos de leemos de derecha a izquierda. En el anterior, que es el amperímetro para corriente continua o directa, puede aparecer las abreviaciones DCA. ¿Estamos? Luego vamos a tener el voltímetro para corriente continua, que también va a aparecer pues las siglas DCB. Pueden aparecer estas letras, que significa lo mismo. Y luego también vamos a tener el voltímetro para corriente alterna. ¿Estamos? Y en los instrumentos también puede aparecer las letras ACB. Y vamos a tener el ohmímetro, que es un solo instrumento. Hasta ahí estamos, muchachos. Bien, ahora voy a ponerles un video sobre el uso de la pinza voltamperimétrica, porque vamos a ver el día de hoy el uso de la pinza voltamperimétrica, el cual vamos a medir amperaje. ¿Estamos, muchachos? Observemos el video. Muy buenas para todos. Un ratito voy a registrar. Listo, ya registré la asistencia. Hoy estoy con la pinza amperométrica, una herramienta que en un principio no había comprado cuando empecé a trabajar como electricista, pero que cuando la compré no la pude dejar de usar. La verdad que es una herramienta muy importante y a veces cuesta comprarla porque es una herramienta cara, pero una vez que la tenemos en la caja de herramientas es indispensable. O sea, ya hoy sin esto yo no podría trabajar. Si bien esto es una pinza amperométrica, la diferencia que tiene con un multímetro es que tiene este gancho, que sirve para medir el amperaje en las instalaciones, ¿no? En los circuitos eléctricos. En un cable podemos medir en esta pinza hasta 400 amperios, así que imagínense la capacidad de trabajo que tenemos. Pero no tiene nada que envidiarle a un multímetro.
tiene varias funciones de multímetro o tester, como lo llamen ustedes. Y para pasar a ser un multímetro o un tester, lo que vamos a necesitar son los dos cablecitos de prueba, que siempre vienen con la pinza. Como pueden ver, los míos están hecho pelota, porque yo los uso a diario para trabajar. Entonces, bueno, tiene un poquito de desgaste, pero esto se compra, no es caro, viene como repuesto. Esta pinza, que es la que tengo yo, es una pinza común, es una pinza buena, pero es una pinza común. Tiene solamente dos terminales de conexión. El terminal común va a ser donde siempre va a ir el cable negro, y puede haber uno más o varios terminales. Yo tengo uno solo, que en el siguiente terminal va a ser el famoso terminal de prueba, el que nos va a indicar qué podemos medir con esta pinza y con los cables. Hercios, continuidad, ohmios, voltaje. Ahí iría el siguiente cable, ¿no? Bueno, amigos, si nos encontramos con el primer ejemplo, un toma corriente, y queremos saber qué voltaje tiene. Toma, punto interruptor, ¿no? Bueno, nosotros vamos a saber y vamos a investigar sobre el toma corriente para saber qué voltaje tiene. Seleccionamos voltaje en la pinza paramétrica. Vemos que nos pone la opción de DC, que es Direct Current en inglés, corriente directa, corriente continua en español. La casa tiene corriente alterna, no nos va a servir, así que vamos a tener que cambiar la opción con el botón Select a corriente alterna. AC, Alternate Current, corriente alterna para nosotros. Bueno, esto es facilísimo de medir, no nos vamos a complicar mucho. Con las pinzas de prueba, como les señalo acá, vemos que dice la opción de voltaje, así que esto es con las pincitas de prueba, punta, pinza de prueba. Vienen unos cocodrilos también que andan muy bien, yo tengo las puntitas de prueba, y vamos a poner, una vez seleccionada la unidad de voltaje en alterna, una puntita a cada parte de toma corriente, y nos tira voltaje 219 volt. Así es fácil, con una pinza amperométrica ustedes pueden saber el voltaje que tenemos en un domicilio. Es muy importante saberlo, porque por ahí el cliente llama porque dice que se le apaga, no sé, la heladera, que se le apaga el aire acondicionado, y van y miden y capaz que tienen, no sé, 180 volt, y ahí van a encontrar el problema. O por ahí se le queman las cosas y van y miden, tiene 260 volt. Entienden, así de útiles, y para arrancar un laburito, arrancar un trabajo en un domicilio, poder medir voltaje. Bien, acabamos de medir voltaje en corriente alterna, pero ahora queremos medir voltaje en corriente continua, Direct Current. Acá tengo una pilita, la cual vamos a comprobar el voltaje que tiene para saber la carga, ¿no? Como ya ustedes saben que funcionan en todas las baterías. Apretamos el botón Select, pone la DC de Direct Current en inglés, que es corriente continua en español, y vamos a proceder a ver el voltaje que tiene la pila, la carga que tiene esta pila. Puede ser una pila, una batería de un auto, una batería de una moto, cualquier artefacto que trabaje con corriente continua podemos llegar a medir. Ponemos el común, que va a ser el negativo en la parte negativa de la pila, y el rojo, que va a ser el positivo en la parte positiva de la pila, y nos tira el voltaje 1,5 volt. La pila estaría cargada, completamente cargada, ¿no? Bueno, recuerden, como les decía, que los terminales son polarizados en corriente continua. Si yo pongo al revés, fíjense que pongo en el polo positivo, voy a poner la punta de prueba negra en el polo positivo de la pila, y la roja en el polo negativo me indica un 1,5 volt negativos. Eso significa que estoy midiendo mal, y me va a indicar cuál es el positivo y cuál es el negativo, lo cual es buenísimo en cualquier instalación eléctrica que tengamos de corriente continua, como la de un coche, para poder saber cuál es el cable positivo y cuál es el negativo. Esto sería medir voltaje en corriente continua. Bien, la segunda opción que me da la pinza es resistencia, es ohmios. Este símbolo que tenemos acá, que es como la de un ganchito, bueno, como la de una herradura de caballo parece. Eso es el símbolo de ohmios, y sirve para medir resistencia, ¿no? En electricidad, el ejemplo que yo les puedo dar es la de un motor eléctrico. Yo necesito saber cuál es el bobinado de trabajo, cuál es el de arranque. Fácil, lo pongo en resistencia, ya teniendo identificada la bobina. Tengo un video donde lo explico mejor, si quieren vayan, y ahí voy a poder medir la resistencia que me da dicho motor, que en este caso es de 2, sería 192, sería este par de bobina. Mido la siguiente, y la
resistencia que tengo es de 5,5. Bien, este es un ejemplo fiel de medir resistencias con una pinza amperométrica. En este caso, este motor nos va a servir para saber cuál es arranque, cuál es trabajo. En un motor trifásico nos puede llegar a servir para ver el estado de las bobinas acorde a la resistencia que tengan, ¿no? El estado con un motor trifásico que se está por quemar. Podemos descubrir un montón de cosas que, bueno, duraría 1000 horas el video si explicara todo. Llegamos a al tercer puntito que tiene, y ahí lo que nos da es continuidad, ¿no? Esto sirve para medir continuidad. Tiene otras funciones en electrónica, pero ahí no llegamos solamente a lo que es electricidad. ¿Para qué me sirve medir continuidad? Continuidad es el del ruidito, que generalmente lo usamos ahí, porque nosotros no precisamos saber con exactitud a veces el número en electricidad, ¿no? Por lo menos la parte básica, que es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, con el ruidito ya vamos a poder identificar cuando un circuito está interrumpido o no. ¿Para qué nos puede servir en electricidad? Entonces, tenemos un cable de una fuente de alimentación. Yo quiero saber, el cable no funciona porque está cortado, por lo que sé, quiero saber, este cable no lo puede desarmar. Antes de tirarlo, quiero saber si es el cable. Pongo una parte de la pinza ahí y voy buscando. Nada. Ahí vemos que tenemos continuidad, o sea que esto estaría sirviendo. Vamos al siguiente, vamos al del medio. Por el del medio ya sabemos que es la tierra, ¿no? Tenemos continuidad. Y vamos al siguiente y probamos y tenemos continuidad. Como podemos ver, el cable funciona, tiene solamente continuidad en el lugar que le tiene que tener. Entonces nos serviría para ya decir este cable sirve. También lo que es continuidad nos puede servir para, en este caso, detectar una bobina quemada, o simplemente para detectar la bobina. Supongamos que tenemos el motorcito con todos los cables mezclados. En este caso no están mezclados porque ya me tomé el trabajo de chequear, pero supongamos que viene así, le llega así, quieren saber cómo encontrar el par de bobinas. Bueno, ponen cualquiera, no tienen problema, de las puntitas de prueba ahí y van tocando. Bueno, encontré a la primera, esta es la bobina. Supongamos que estos cables que son negros ya sabemos que no son. Si yo quisiera probar, no me va a dar continuidad. Y acá tenemos otra manera de utilizar la pinza continuidad, ¿no? Para encontrar las bobinas de un motor eléctrico. Ahí tendríamos un par, y si todo está bien, estos dos negritos darían también continuidad. En el caso que no los den, podemos chequear y podemos decir que el motor estaría quemado, o por lo menos esa bobina estaría quemada. Esta es otra manera también de utilizar continuidad en el multímetro. Bueno, y acá vamos con otro ejemplo de lo que sería medir continuidad, ¿no? En un circuito. Por ejemplo, tengo esta moladora. La moladora yo quiero saber si funciona, porque la enchufé, no funciona, no gira, no hace nada. Bueno, supongamos que tengo la duda, ¿es el alargue, es el tomacorriente o es la máquina, ¿no? Y quiero empezar a medir la máquina para empezar a hacer pruebas. Lo que voy a tener que hacer, obviamente, con la máquina desenchufada, es cerrar el circuito a través del interruptor de la máquina. Tendríamos la máquina apretada, ahí estaría el gatillo listo para funcionar, y vamos a medir continuidad en el tomacorriente de la máquina. Como podemos ver, el circuito se cierra, si se escucha el ruidito o si no se ven los números. Como pueden ver, el circuito se cierra y significa que la máquina está bien. Entonces tendría que ir ya a medir el toma o el alargue, lo que esté utilizando. Puede ser una moladora, puede ser cualquier máquina que a ustedes se les ocurra, puede ser. Utilizo el sonido y no los datos que tira el LED porque son difíciles de ver. Entonces con el sonido por ahí se le hace más fácil aprender. Fíjense ¿qué pasa cuando suelto el gatillo de la máquina? El circuito se interrumpió y la máquina obviamente no estaría apagada, no estaría el circuito totalmente cerrado. Y siguiendo con el tutorial tenemos la cuarta opción. La cuarta opción es frecuencia, es hercios y sirve para medir frecuencia. Bien. ¿Para qué le sirve medir frecuencia en electricidad? A mí me sirvió con una máquina envasadora al vacío
que se quemó un contactor cuando llegó el repuesto, lo fui a instalar y no funcionaba. No funcionaba el contactor. Instalar un contactor no es nada difícil, es nada del otro mundo, y bueno, lo puse tal cual estaba el otro y no funcionaba. Y ahí descubrí lo que era la frecuencia, un contactor que trabajaba a 60 Hz, yo lo había puesto en una instalación eléctrica que funcionaba a 50, como pasa en Latinoamérica. Una vez que elegimos con la rueda lo que sería frecuencia, ponemos la pinza de prueba, uno en cada parte del toma corriente o en parte de la instalación que tenga, y ahí nos va a tirar la frecuencia que tenemos, que son los ciclos que se van pasando de positivo a negativo a corriente alterna. Es más largo de explicar, podría explicarlo, pero la verdad que si lo explico en este momento no termino más. Y sucede lo que les digo. Aquí tenemos esa cantidad son 50 veces, 50 ciclos por segundo que pasa la electricidad de positivo a negativo. Bien, muchachos, entonces, ¿qué les pareció el video? ¿No? Muy informativo, profesor, está bien. Informativo, muy bien. Miren, muchachos, el día de hoy solamente vamos a ver el amperímetro. Aquí lo que es la pinza perimétrica es el instrumento, y vamos a ver también solamente el amperímetro. ¿Y qué cosa es el amperímetro? Miren, mi pinza amperimétrica va a tener una tenaza. Esa tenaza me va a servir para medir la intensidad, ¿no?, con la mordaza. ¿Estamos? El conductor yo lo voy a poner alrededor de esta mordaza, el conductor eléctrico, y me va a medir la cantidad de electrones o de amperios que está fluyendo por el circuito, siempre y cuando yo tenga un circuito eléctrico. Ya ustedes saben que tenemos una fuente de alimentación, tenemos los conductores y tenemos la carga. Puede ser un foco, puede ser un motor, un televisor. Entonces, yo puedo medir la intensidad, la cantidad de electrones. ¿Y cómo lo va a medir esta pinza? Miren, muchachos, la tenaza que tiene, pues, la pinza amperimétrica, toda esta tenaza tiene una bobina en su alrededor. Tiene una bobina, y cuando nosotros abrimos esa tenaza, pues, e introducimos el conductor eléctrico, pues la corriente que circula por el conductor, por todo conductor eléctrico, va a generar un campo magnético que no lo podemos ver. Ese campo magnético lo detecta la pinza. ¿Por qué? Porque es como si fuese un pequeño transformador. Lo detecta la pinza, va a pasar una pequeña corriente que es proporcional en el instrumento y nos va a dar la lectura en amperios. ¿Estamos? También vamos a tener el famoso multitester. A diferencia de la pinza, con el multitester, un multímetro, miren ustedes acá al lado izquierdo de su pantalla, vean mediante símbolos, y al lado derecho véanlo en forma real. Nuestros amigos electricistas automotrices usan más el multímetro y también los electrónicos, pero para medir la intensidad de corriente en un circuito, pues tenemos la batería, es el generador, tenemos los cables, y debemos de interrumpir el circuito y cerrarlos con las puntas del instrumento para que nos dé la lectura. Igual, acá al lado izquierdo, ustedes vean mediante símbolos, ¿no? Tenemos el foco 1, el foco 2 y el foco 3. Queremos medir o queremos comprobar la intensidad de corriente que está pasando por este circuito. Lo que hacemos es abrir el circuito y lo cerramos con la punta del instrumento, ¿no? Aquí tenemos un circuito de corriente alterna, porque tenemos también amperímetros
de corriente alterna y tenemos amperímetros de corriente continua. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, vamos a pasar. Voy a encender mi cámara y quiero mostrarles, jóvenes, aquí mi amperímetro. Acá tengo varios foquitos, tengo mi amperímetro, se nota, ¿no? Tengo mi amperímetro, también tengo mi voltímetro, jóvenes. Entonces voy a tener que aquí en mi voltímetro, si ustedes pueden apreciar, yo voy a tener mi voltímetro de corriente alterna, voy a tener mi voltímetro de corriente continua, voy a tener mi ohmímetro, voy a tener para medir continuidad, este es para medir una corriente pulsante, el AFE también acá para ver el HFE de los transistores, puedo medir hasta 10 amperios en continua, tengo mi amperímetro de corriente continua que tiene 200 miliamperios, 20 miliamperios y 200 miliamperios, ¿no? Ahora, como les decía, mi multitester tiene en este caso tres orificios. Un orificio que es el común, donde veis la punta negra del instrumento, otro orificio donde aparece la V, el signo del omega que es ohmímetro, y MA miliamperímetro. Aquí va a ir la punta roja. Pero cuando yo mida hasta 10 amperios en corriente continua, pues mi punta no debe de ir acá, sino debe de ir en este orificio para yo poder utilizar la escala de 10 amperios. Ahora, aquí mi instrumento va a tener mi pantalla táctil, tiene el botón de off, tenemos aquí la perilla selectora para dar o seleccionar el rango o fondo escala, ¿no? Cada instrumento va a tener su fondo escala. Si yo por ejemplo lo pongo en la sección donde dice voltímetro de corriente alterna, si yo lo pongo en 200, aquí mi instrumento me va a medir de 0 hasta 200 voltios. No lo puedo conectar a 220. ¿Por qué? Porque malograría mi instrumento. Aquí tengo hasta 750. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un voltaje de 220 voltios, tendría que poner mi perilla selectora, porque mi instrumento me va a medir de 0 hasta 750 voltios de corriente alterna. Aquí al otro lado yo voy a tener corriente continua. Yo voy a tener pues 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios. Cuando lo ponga aquí en 20 voy a medir de 0 a 20, de 0 a 200 voltios y de 0 a 1000 voltios en corriente continua, ¿no? También tengo mi ohmímetro, 200, 2000, 20K, 200K y 2000K, ¿no? Ese es el rango. Y también yo tengo aquí, muchachos, para poder probar continuidad. Escuchen. Se escucha, ¿no es cierto? El pitito del instrumento. ¿Estamos? Ahora, yo muy poco utilizo este multitester, solamente cuando hago algunos trabajos de corriente continua. Y vamos a tener, por ejemplo, yo tengo en realidad tengo varias pinzas básicas que me he comprado anteriormente, ¿no? Tengo una pinza básica y también tengo una pinza no tan básica, un poquito ya
mucho mejor. Esta fue una de las pinzas que utilicé en mis inicios. Igual, aquí yo tengo mi pinza, y aquí en mi pinza pues yo voy a tener, si ustedes observan un ratito, si ustedes observan, yo voy a tener aquí mi pinza lo siguiente: voy a tener el off, que cuando mi perilla selectora está aquí en el off, mi instrumento está apagado. Una vez que lo mueva ya se enciende. Aquí voy a tener mi ohmímetro y voy a tener mi sonido para probar continuidad, ¿no? Voy a tener mi voltímetro de corriente continua. ¿Estamos? Esta pinza me mide hasta 600 voltios, porque aquí abajo está categoría 2 y 3, 300 voltios y 600 voltios. Solamente por precaución debo de utilizarlo hasta 600 voltios. Luego tengo mi voltímetro para corriente alterna. En los casos del voltímetro y del ohmímetro, yo voy a utilizar las puntas de mi pinza. Yo acá tengo mis puntas y las voy a utilizar, ¿no? Siempre la punta negra va a ir en el común y la punta roja va a ir en el otro orificio. ¿Por qué? Porque dice voltaje, el sonido y el ohmiaje. Entonces, si yo voy a medir o comprobar continuidad, lo que tengo que hacer, no todas las pinzas son iguales. Tengo que apretar la perilla selectora y me va a aparecer una campanita acá arriba. No sé si ustedes lo pueden apreciar, ¿no? Que yo al juntar las puntas se produce el sonido, ¿no? Y esto me va a servir pues para comprobar algunos cables y también para medir amperaje. Igual, cuando utilice el voltímetro en alterna y continua, yo voy a utilizar las puntas. Pero el día de hoy vamos a ver el amperímetro. La única diferencia que esta pinza que tengo yo acá en la mano solamente mide corriente alterna, no sirve para corriente continua. Hay otras que tienen para corriente continua, traen un selector o traen para graduar, ¿no? Entonces, aquí tengo 20 amperios alternos, que quiere decir que yo al poner mi perilla en 20 voy a medir hasta 20 amperios. Yo al poner mi perilla en 200 amperios alternos voy a poder medir hasta 200 amperios. ¿Estamos, muchachos? Y yo al poner la perilla en 600 voy a poder medir hasta 600 amperios en un circuito eléctrico. Entonces, resulta más práctico y funcional utilizar la pinza amperimétrica. ¿Por qué les digo? Miren, voy a sacar estos dispositivos de acá. Solamente el día de hoy les voy a mostrar por qué es fundamental tener una pinza. Yo voy a tener aquí mi foco con mi cable. Miren, voy a tener los conductores. Acá tengo mi enchufe. Miren, muchachos, tengo mi enchufe y lo voy a enchufar. Una vez que enchufé, estamos a través de este conductor, de un conductor está pasando los electrones y a través del otro están regresando. Entonces yo quiero comprobar el amperaje que está pasando por este conductor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de corriente me está consumiendo este foco de 40 watts, que es incandescente? ¿Estamos, muchachos? Y para eso
yo voy a utilizar mi pinza. Entonces, ¿yo qué tipo de corriente estoy usando aquí? ¿Continua o alterna? Alterna, profesor. Alterna. Entonces, yo voy a utilizar, pues, alterna. Muy bien, Elizabeth. Voy a utilizar cualquiera de estos tres rangos de acá arriba. Puedo utilizar 20 amperios alternos, 200 amperios alternos o 600 amperios alternos. Esto es lo que me dice mi instrumento. Pero, como yo sé, la experiencia me ha indicado, lo voy a poner en 20 amperios alternos. ¿Estamos? Y lo único que voy a hacer es lo siguiente. Mi circuito eléctrico tiene dos cables. Yo cojo un cable y veo la lectura. ¿Cuánto me da? Miren, un solo cable. ¿Cuánto marca, jóvenes? ¿Se ve o no se ve? ¿Cuánto da? 0.16 amperios. Miren, por un conductor 0.16 y por el otro me da 0.17, casi igual, ¿no? Miren, 0.16 y el otro 0.17, un décimo, 16, 17, ¿no? 16, 17. O sea, la corriente que ingresa es la misma a la que sale. Miren, este es un foco de 40 watts, tipo incandescente. Ahora yo lo voy a cambiar el foco, un poquito caliente porque ha estado prendido. Vamos a sacar el foco y le vamos a poner un foco ahorrador, un foco LED, perdón, LED. Este foco LED es de 7 watts. Lo vamos a encender. Ya nos da casi la misma intensidad o mucho mejor intensidad y vamos a medir. Estamos con nuestra perilla en 20 amperios y vamos a poner nuestro cable aquí. ¿Cuánto nos da, muchachos? Miren, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto de corriente? 0.03, profesor. 0.03. Miren, consume menos, ¿no? En un cable, igual en el otro. 0.03, el otro cable, 0.03, ¿no? La corriente que está consumiendo este foco LED, pues es bajísima. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo la tenaza así, en los dos cables? Miren, estoy poniendo los dos cables. ¿Cuánto me da? Nada, profe. Nada. ¿Por qué? Porque vectorialmente por un cable ingresa la corriente y por el otro retorna. ¿Estamos? Entonces, podemos decir 0.03 voltios hacia la derecha y 0.03 voltios hacia la izquierda, o sea, positivos y negativos, me da 0. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Hay que tener en cuenta, siempre cuando utilicemos la pinza, se utiliza cable por cable, ¿no? 0.03, el otro 0.03. Miren, ¿no? Estoy utilizando. Ahora, yo voy a sacar mi foco LED y voy a poner un foco de 100 watts. ¿Consumirá más? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. De hecho, miren, a veces, miren, ¿cuánto me consume? Miren,
0.44. 44 versus 0.03, ¿no? ¿Es bastante la diferencia o no? Sí, bastante. Abismal, profesor. Abismal. Ahora, les quiero, a ver, no tengo, a ver, un ratito, no tengo, a ver, este foco, ¿cómo lo conocemos? Foco ahorrador, profesor. Foco ahorrador. Pero ese ahorrador, ¿será ahorrador? Relativamente debería ahorrar. Relativamente No, debería no es ahorrador, no es ahorrador, profesor. En su época sí era ahorrador, pero ahora ya no. En su época era ahorrador, ahora ya no. Este es un foco ahorrador de 36 watts. Vamos a medirle la corriente, miren. ¿Cuánto me da? Dicen que 0.07. 0.7. Más que el LIC. Más que el LED, ¿no? Hoy en día el LED, miren, Pero menor que el incandescente también, ¿no? es menor que el incandescente, porque miren, inicialmente nuestros abuelos utilizaban el foco incandescente, luego salieron los fluorescentes, ¿no? Luego salieron las lámparas compactas o focos ahorradores, y ahora último tenemos los focos LED que consumen pues menos que un foco ahorrador. Miren, esto me daba 0.4 versus 0.03. Este es de 7 watts, ¿no? O sea, disculpe, el ahorrador 0.07, si no me equivoco. Sí, el ahorrador era, a ver, lo vamos a poner. Ahora, dependiendo, 0.07 era, profe. 0.07. De los watts, profe. No, 0.07 amperios. No, yo me refiero, dependiendo de los watts del foco, es el amperímetro que va a botar. A eso es lo que me refiero. Claro. Pero el más bajo de los focos ahorradores es el de 11 watts. Y te da una lucecita pues muy tenue. Una vela. Una casi, no tan vela, ¿no? Pero ¿qué hacen muchos? Foco ahorrador, ya. Se compran un focón de 100 watts. ¿Y cuál es la gracia? Que estás consumiendo igual que un foco incandescente. Aparte, profesor, que el foco ahorrador se quema más rápido, ¿no? Ya no duran como antes. Claro, pero es que dependiendo de la marca. Nosotros vamos a la ferretería del barrio y compramos un foco ahorrador baratito, pero vete y cómprate un foco ahorrador pues de marca, no un Panasonic, un General Electric, si te dura años, ¿ah? Versus también el foco LED. No es que le haga propaganda, pero hoy en día este foquito LED pues es muy importante, ¿no? Nos permite ahorrar bastante energía, muchachos. Ahorramos mucho y ahorramos dinero. Nosotros pagamos por los amperios, por la corriente que pasa por los cables. Profesor, aparte los focos LED, así sean, por ejemplo, los focos chinos, eso los chinos, duran bastante, duran y tienen buen alumbrado. Sí, pero hay otra cosa. Vamos a tener que los focos chinos y los focos de marca, hay que diferenciar que tienen una K acá adentro, que es la reproducción de color. No sé si ustedes lo ven. Todo foco tiene una K. O sea, puede ser 3000, 4000, 5000K, ¿no? Y vienen los lumen, que son los lumen, la intensidad luminosa del foco. ¿Qué quiere decir con intensidad luminosa? No sé si ustedes se habrán dado cuenta
que cuando tienen dos focos LED o dos focos ahorradores, esto también se cumple en los focos ahorradores, del mismo bateaje, uno alumbra más. ¿Qué quiero decir? Te reproduce mejor el color en una habitación y otro es como una vela y te consume el mismo bateaje. ¿Han notado eso? Es como más opaco, una luz opaca. Sí. ¿No? Es como una luz opaca. Y ese que te da una luz opaca, te cuesta más barato versus a que te dé una luz más nítida. ¿Por qué? Porque, miren, este foquito que tengo yo aquí en mano es un foco Durilux chino. No aparece los lumen acá, no aparece la reproducción cromática, y este da una iluminación pues muy baja, muy básica. Estamos, muchachos, ¿no? Muy básica, me da una luz pues muy baja, ¿no? A ver, voy a buscar. Ya no tengo aquí en casa muchos, no tengo, a ver, voy a buscar, no tengo, ya casi todo tengo en LED, ya todo lo tengo en LED, pero si ustedes ven acá el LED, no aparece 3000 K. Esta es su intensidad luminosa. Hay otros que tienen 4500, por ejemplo los de marca. No tengo uno de marca aquí, ya le di uso, pues tiene mayor reproducción cromática, reproducción de los colores, y cuesta un poquito más caro. A eso quiero llegar, ¿no? Hoy en día, muchachos, se están haciendo los productos en cuanto a los artefactos, los focos de iluminación, artefactos, los vehículos, que sean más económicos para conservar el medio ambiente y que realicen el mismo trabajo, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna preguntita? Bien, no hay preguntas. Profesor, y usted ya nos, ¿en qué marca así se podría comprar las máquinas o las herramientas? Mira, ¿cuáles nos recomiendan? Yo te recomiendo, te puedes comprar una pinza Praset, ¿no? Como esta que tengo acá. Hay varios modelos. Hay un modelo que trae corriente continua o amperímetro para corriente continua y amperímetro para corriente alterna, ¿no? Es un poquito más completa. O si ya tú dispones de mayor dinero, puede ser una Fluker que está oscilando entre $200, $300. Pero esta de acá estaba 150, ¿no? 150. Muy buena marca. No me puedo quejar. Y si no tienes por el momento y quieres practicar, puedes comprarte una pinza así. De este modelo está un promedio de $10. Ahorita estamos hablando de 40 soles. Que también trae lo mismo, ¿no? Y es básica, ¿no? No te digo que es mala no. Sabiéndolo usar, te sirve, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. Estas pinzas amperimétricas generalmente uno lo usa más para motores, ¿no? Porque una instalación de domiciliaria, o sea, de corriente alterna,
como que no tiene sentido mucho para verla, ¿no? O sea, eso es para comprobar el voltaje, ¿no? Pero creo que más se usa para motores, ¿o me equivoco? Mira, se usa para motores, se usa para comprobar el voltaje, que no hemos visto el voltaje ahorita. Se usa para comprobar la corriente que ingresa por un cable y la corriente que sale por el otro. Por ejemplo, a veces nos dicen que hay fuga en casa, entonces con la pinza podemos comprobar la fuga. Profesor, ¿y cómo comprueba que hay fuga? No entiendo, o sea, ¿cómo usted se da cuenta de que, por ejemplo, en un domicilio hay fuga de corriente usando la pinza? ¿Cómo la comprueba? ¿Qué es lo que mide? ¿Cómo lo mide y qué resultado da? O sea, ¿cómo Mira, ¿me puede explicar eso? en una vivienda vamos a tener diferentes circuitos. ¿Estamos? Entonces, Okay. cuando yo enciendo mis circuitos, en mi interruptor termomagnético va a haber un interruptor que me va a controlar lo que es iluminación, otro interruptor que me va a controlar lo que es toma corrientes y otro interruptor general. Y en ese interruptor van a haber cables. Entonces yo con mi pinza puedo comprobar y sé que por un conductor yo voy a tener pues que ingresa una corriente y por el otro tiene que salir la misma corriente, ¿sí o no? Sí, profesor, del mismo circuito, por decirlo, ¿no es cierto? Claro, pero si tú tienes la línea principal, es de la principal, por uno ingresa y por el otro sale. Entonces, si la diferencia ya es mucha, midiéndola con la pinza, te está indicando que hay fuga de corriente por ahí, que hay un empalme mal hecho, ¿no? Que es una forma de comprobarlo. Ok, profesor, o sea que por un empalme mal hecho hay fuga de corriente, puede haber fuga de corriente. Claro. O generalmente, claro, sí, tiene razón, ok. Por un empalme o por... Basta por un tomacorriente empotrado. Ustedes saben de que los este es un tomacorriente antiguo, pero los modernos, como los antiguos, tienen dos tornillos para sujetarlo en la caja rectangular. ¿Estamos? A veces este tornillo, ¿con quién choca? Con el conductor, profe, con el conductor. El conductor, ¿no? Y este modelo traía unas lainas de metal sujetas a la caja. Choca con el conductor y por aquí se fuga la corriente. Claro, como que hace tierra y fuga, ¿no? Exacto. Y si no tenemos diferencial, no lo va a detectar. Ahora, hay artefactos que también presentan fuga de corriente, ¿no? Nosotros no lo sabemos. A veces en casa tenemos una refrigeradora que a veces la agarramos y sentimos que nos pasa corriente. ¿Y debido a qué es eso? A que hay una fuga, ¿no? Hay que revisar la refrigeradora, ¿no? Para darle solución, pues, para solucionar esa fuga de corriente. Eso, entonces significa que tanto lo que ingresa tiene que salir por el otro cable, tiene que tener la misma medición, salvo que por milésimas pueda haber un desnivel, pero no tanto. Exacto. ¿Y quién te va a dar una mejor lectura cuando tú te compres un instrumento que sea más preciso, ¿no? Pero ya cuando tú observas en tu pinza que ya la lectura es pues muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ingresa 1.5 y sale por un cable ingresa 1.5 amperios y por el otro cable tienes 1.9 amperios, por ahí se está perdiendo la corriente, ¿no? Ya tienes que revisar. Pero eso sí, también, disculpe, eso significa que un mejor medidor le da más exacto la fuga. Exacto, pero
quien te detecta o tú puedes comprobar la fuga en todo tu circuito eléctrico es un megómetro. El megómetro te mide, valga la redundancia, la resistividad de los cables, ¿no? Si hay una fuga en nuestro domicilio. Profe, pero eso debe costar mucho más caro. Ah, no, sí, el megómetro está como 800, 900 soles. 2000 soles, profe. Dependiendo la marca. ¿Tanto se ha disparado? Yo lo dejé así, ¿ah? Sí, profe, 2000 soles. Claro, profesor, igual que el ¿Pelurómetro? no, cambiando, hace un ejemplo, Porque el interruptor de 4 polos para hacer la de cruce, ya, usted nos dijo que estaba más o menos, lo había conseguido a 32 soles, ¿no? sí, ya, no, tan como... No, está, pasé por ahí para preguntar, profesor, está 58, 72 soles. Solamente el botón, ¿ah? Solamente el botón. Sí, pues. Ahora se ha disparado exorbitantemente las cosas. Sí, está demasiado caro, profesor. Por eso yo te digo, no, te dije que no sabía exactamente, pero lo había dejado así, ese precio. Y ahora pues está, me asombra. Claro, y en un centro ferretero, bueno, por Marzano, pregunté uno y bueno, estaba a 52, pero no le vi mucho por el precio al otro lado. Jocho, usted sabe que puede que sea Bamba, ¿no? No, pero es, como no sale, es un producto que no sale, no es muy comercial, no lo falsifican, pues. Eso es cierto, profesor, porque no ha sido más, no se encuentra, no lo venden. Claro. Muy raro. No lo venden, pues, no se encuentra, ¿no? Es así, eso sí, tienes toda la razón, ¿no? Así es. Bien, muchachos, voy a poner el link de la actividad, el link del formulario, por favor, para que respondan a las preguntas. Bien, voy a dejar de grabar agradeciendo su participación, jóvenes.